Buenas tardes, mi nombre es Fabiana Ferreira de la sección Saya, sección D. El docente de la cátedra es Jaime Torrealba. Hoy me corresponde exponerle acerca de la sucesión intestada o ac intestato. La sucesión se da por medio de la mortis causa y puede ser legal o legítima, cuando el fallecido no deja testamento, la cual la ley suple ese vacío dejado por la persona muerta. Es decir, que los herederos son designados por la ley, los cuales suelen ser herederos familiares de consanguinidad y afinidad. La sucesión se da de dos formas de suceder, por derecho propio o representación. El primero sucede cuando el heredero es llamado directamente por la ley, y el otro sucede cuando el heredero es llamado indirectamente al sucesor para que tenga conocimiento de la herencia que éste va a recibir. Los supuestos de procedencia. La procedencia del mismo tiene lugar cuando la persona que muere no deja testamento, o que el testamento es nulo, o que el testamento que éste haya dejado perdió la validez, y cuando el heredero es incapaz de suceder. La sucesión intestada se rige por las normas destinadas a velar por el patrimonio hereditario, buscando así que se reconozca el derecho de la propiedad y de la herencia y que exista una continuidad de los derechos y obligaciones del sucesor. Las características de la sucesión intestada es una institución jurídica propia, es una sucesión legal, hereditaria y supletoria. La capacidad de la sucesión intestada. Toda persona puede heredar, solo basta esperar el momento en que la sucesión se defiere. Toda persona que la ley no declare incapaz o indigno. También podrá suceder toda persona natural o jurídica, así como lo establece el artículo 808 del Código Civil. Textualmente, este dice: toda persona es capaz de suceder, salvo las excepciones determinadas por la ley. Incapacidad de la sucesión intestada. Es la inexistencia de la habilidad para ser titular de los derechos y obligaciones. Tampoco podrán suceder aquellos en el momento de la apertura de la sucesión no estén concebidos, es decir, una persona que aún no haya nacido, como un feto. Indignidad de la sucesión. Es una ordenanza que impone la ley y a ciertas personas, tales como aquellas que hayan cometido un delito en el que haya provocado o participado en la muerte del sucesor. También es indigno de suceder todo lo establecido en el artículo 577 del Código Civil: los padres que abandonen a sus hijos, el que atente contra la vida del testador, cónyuge o ascendiente, así como tampoco podrán ser indignos aquellas personas que obren mal, como por ejemplo aquellas que quieran o logren cambiar el testamento que fue dejado por el fallecido. Orden de suceder. Se dice que es la clasificación que tiene el testamento, y por medio de ese orden son llamados a heredar. En la sucesión intestada solo existe una categoría de personas a recibir la herencia, los cuales son los parientes consanguíneos de la persona fallecida, así como los adoptados y aquellos que estén en proceso de adopción. El cónyuge del difunto, los hijos. Entonces, el orden de suceder es la concurrencia o las exclusiones que la misma ley realiza. Cuando se hablan de los familiares del cojus, es decir, de la persona muerta, para que puedan suceder ya se entiende que existe prueba de tal efecto consanguíneo, como por ejemplo, para probar que una persona es hija legítima del cojus, para que ésta pueda recibir total o la cuota que le corresponde de la herencia, debe existir una prueba. Categoría de los herederos. El llamado para la apertura del testamento o para recibir la herencia se realiza de la siguiente manera. Parientes consanguíneos son aquellos parientes que guardan relación o su vínculo es de sangre, la cual puede ser natural o civilmente. El cónyuge es la persona sobreviviente del matrimonio, bien sea mujer o hombre. Es necesario que para la fecha exista acta de matrimonio válido, ya que si existe un divorcio no podrá tener cualidad de heredero. El estado de la sucesión. En caso de que el cojus haya dejado un vacío o en defecto del heredero testamentario y también de parientes consanguíneos de cónyuge y de hijos adoptivos, o ya sea porque ninguna de esas personas exista o porque todas las existentes hayan rechazado la herencia, los activos del patrimonio pasan a la nación. Es decir, que si no hay persona que reclame la herencia o que estos no puedan
o no quieran recibir la parte que le corresponde, el patrimonio o los bienes del fallecido pasan a la nación. Orden de concurrencia y exclusiones. El cónyuge, cuando éste concurre, la parte o la cuota de su herencia pasa a sus hijos. Los hijos. Si concurre con los hijos del cónyuge, la cuota se reparte de manera igualitaria. Si no hay hijos y estos concurren con nietos, la cuota la recibe el cónyuge, como si fuera la cuota correspondiente al hijo. La concurrencia entre medios hermanos. Esto se da en caso de que hermanos de un mismo padre y de una misma madre concurran con un medio hermano, este recibe la cuota doble. Las exclusiones se dan por medio de la determinación de la declaración judicial por la cual queda excluido el heredero, bien sea porque haya sido el causante o ya haya participado en la muerte de la persona, la cual sabía que le iba a dejar una herencia, o que esto ocurra con las personas más próximas a heredar, es decir, que serán excluidos del testamento todas aquellas personas que hayan cometido agravios contra el causante. Las concurrencias simultáneas se refieren al llamado de la herencia o de la distribución de la misma en masa, que quiere decir que se refiere al llamado a recibir de cada heredero la cuota que le corresponde, y que cuando ésta se realiza de manera simultánea, quien desee repudiar la cuota que le corresponde puede hacerlo. En caso de que en las disposiciones de este título simultáneo o particular durante la apertura del testamento se considera erróneo, pues esta no tendrá efecto ni para quien le corresponda la totalidad ni para quien vaya a percibir una cuota. Sin más a qué acotar, esta es toda la exposición, espero que les haya gustado.